En este video trabajaremos con una base de datos cuyo contenido corresponde a una planilla de caracterización de una población simplificada, a los efectos de poder conocer las posibilidades de uso que brindan los programas de hojas de cálculo. Iniciamos con el libro abierto. En esta hoja de Excel con la que trabajaremos nos encontramos con constantes y variables. Llamaremos constantes a los valores que no cambian a lo largo de la vida de nuestra hoja de cálculo, como por ejemplo los que tenemos a la derecha con el tipo de consultas y las referencias de consultas. A su vez, las variables las tenemos en lo que sería nuestra primera tabla o principal, denominándose así porque los datos en cada fila sí varían. Tanto el cabezal de la tabla como los datos de las columnas vemos que muestran la información parcializada, debido a que las columnas y filas no tienen el ancho y el alto necesario para mostrar la información o el ajuste de texto seleccionado. La visualización adecuada de la información es muy importante para poder hacer luego una correcta exploración y análisis de la información. Para ello veremos en este video algunas opciones de formato que nos permitirán lograrlo. Tenemos entonces a la izquierda nuestra tabla principal, con variables como número de usuario, fecha, edad, género, número de consulta, tipo de consulta. En la tabla que tenemos a la derecha nos indica a qué corresponde cada referencia, o el ID de consulta que también se expresa en la tabla a la derecha. Aunque a veces no podamos ver el contenido de una celda, al seleccionar esa información se muestra en la barra de fórmulas. Incluso el programa puede mostrarnos, como sucede en esta tabla, símbolos de numeral que indican que no tiene espacio suficiente en la celda para mostrar el dato completo. Veamos cómo corregirlo. Una de las opciones es haciendo doble clic sobre el identificador. Por ejemplo, probemos con la columna que contiene la fecha. Otra opción puede ser cambiando el ancho o el alto de la fila. Esa opción aparece al hacer clic con el botón secundario del mouse sobre el identificador de la columna o la fila. También puede hacerse manualmente arrastrando desde la intersección. Trabajaremos ahora con las variables. Las columnas y filas se pueden eliminar, copiar, agregar. Comenzaremos moviendo la columna que contiene los números de consulta para que esté delante de mi tabla. Para ello lo que haremos es seleccionar esa columna, copiarla y posicionado sobre la primera columna, insertar con el botón secundario del mouse la nueva columna al presionar la opción Insertar celdas copiadas. Luego que es copiada esta columna, lo que haremos es eliminar la columna que nos quedó duplicada. Veamos que el identificador de columna deja las letras correlativas al eliminar una columna. Otra opción que nos da Excel es ocultar columnas. Para ello, seleccionamos la columna y con el botón secundario del mouse le marcamos en el menú que se despliega la opción de ocultar. Noten que la intersección entre las columnas queda marcada y el identificador de columna indica que falta una en el medio. Si deseamos visualizarla nuevamente, seleccionamos las dos columnas a los lados y en el menú que se despliega con el clic secundario del mouse marcamos mostrar. Otro elemento a mejorar cuando tengo una tabla muy extensa es que si nos movemos, en este caso hacia abajo, se pierde la visualización del cabezal y no estamos viendo a qué corresponden los datos que visualizamos. Para ello puedo inmovilizar filas o columnas. En este caso inmovilizaremos la fila del cabezal. Es importante no tener celdas combinadas previo a hacerlo, porque el programa les avisará que si no, no es posible inmovilizarlas. Posicionado sobre la fila que queremos inmovilizar, vamos a la pestaña Ver, en este caso, y elegimos allí Inmovilizar fila superior. Tengamos en cuenta que las pestañas pueden cambiar de nombre según la versión del programa o el programa que estamos utilizando. Veamos ahora el formato de la celda. Según el tipo de dato que contenga nuestra celda, deberemos seleccionar el acorde a la información o al resultado que queremos obtener. Esta opción la pueden encontrar en la pestaña Inicio o desplegando con el botón secundario del mouse el menú. Allí elegimos la opción de formato de celda y nos abrirá un cuadro de diálogo con las opciones, o directamente desde la pestaña Inicio pueden ver que tenemos opciones para seleccionar como general, número, fecha, moneda. Probémoslo con la opción de número de usuario. Fíjense que tiene el formato contabilidad, lo cambiaremos a número, pero por defecto agrega decimales. Por lo tanto, desde el mismo cuadro de diálogo que despliega el formato de celdas o desde la pestaña podemos quitar los decimales dejándolo en 0. También podemos cambiar la forma en que muestra la descripción de la fecha y otras opciones que pueden explorar ustedes. Pasemos ahora al formato de la tabla. También en formato de celdas tienen opciones como borde, relleno de celda y color, así como opciones de atributos de la fuente tipográfica. Le daremos atributos de aspecto a las tablas también de referencias, de modo de poder visualizar mejor nuestra base de datos. Podemos incluso combinar celdas entre sí para mejorar el aspecto.
Al abrir un libro de Excel, por defecto contiene 3 hojas. Nosotros trabajamos en la primera, por lo que eliminaremos las que no tienen información y, de ser necesario, podemos insertar luego nuevas. También podemos cambiar el nombre de la hoja e incluso el color de la etiqueta. Finalizamos guardando el archivo, pero tengan en cuenta que este paso es conveniente hacerlo a medida que estamos trabajando.